Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaha y esta es una nueva lectura general. Estaba pensando si hacer interactiva, no, general, para ver qué nos quieren decir nuestros guías y maestros. Bueno, si me ven con cara de que tengo sueño, sí tengo sueño. Cuando el cuerpo quiere algo, pero la mente quiere otra cosa, bueno, así yo estoy en estos momentos. Hoy es luna llena, perdón. Ay, ve que estoy dormida todavía. Hoy es luna llena y súper poderosa. Tienes que ver qué fue lo que hiciste de aquí a 6 meses atrás. ¿Qué intencionaste en luna nueva? Yo tengo mi diario lunar donde yo, en las lunas negras, lunas nuevas, yo intenciono, yo hago cosas, saco carticas y en luna llena de ese signo, porque son cada 6 meses que se repite el cierre de ciclo, es por la luna llena en el signo que cayó la luna nueva. Espero que me entiendan. Y bueno, nada, quería saber cómo van las cosas. Las lunas llenas son cierres de ciclo importantes y yo he estado muy movida en estos días, entonces nada, quería ver y bueno, compartir con todos ustedes. Bueno, les voy a enseñar los mazos que voy a utilizar y luego volteo la cámara. El primero que voy a utilizar es el salvaje desconocido alquímico. Me va a dar como la energía, o lo voy a buscar así, para la energía con que está trabajando el grupo. Esto es a nivel arquetipal, ¿oyeron? O sea, todo lo mío es arquetipal. Voy a tener mensaje de los maestros ascendidos de Doran Virtue para ver qué maestro nos está apoyando. El spellcasting, por supuesto. La cartica de hoy fue con este oráculo y bueno, luna llena. ¿Qué más quieren? Miren, luna llena. Por supuesto, el Monology Manifestation. También este es hermoso oráculo lunar de Yasmín Bolán. Vamos a también a utilizar este de Rebecca Campbell, que son las aguas sanadoras, porque ustedes saben que la luna maneja lo que es el inconsciente colectivo y todas las emociones. La luna afecta directamente en el agua, en el elemento agua, y nosotros estamos constituidos por más del 75% del agua. Entonces por eso es que nos afecta a nosotros la luna llena, y entonces agua, con agua va. Vamos a utilizar el The Sacred Self-Care, que es como qué podemos hacer de las cosas habituales que normalmente se hace, que podemos hacer para que nos aporte beneficios en estos días, y por supuesto dar el chisme completo con In Between Tarot. Ay, yo amo este, yo no sé, yo tengo un apego con este, ay no, pero bueno, este es el que vamos a utilizar. Déjenme retirar la cascada de la mesa y nos vemos ahorita. Bye bye. Un segundo para ustedes. Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, ya, aquí otra vez la mesa así. Y bueno, aquí están las carticas. Saqué las cartas acá. Estas tres que fueron las que salieron de las aguas sanadoras, las voy a dejar al final junto con The Secret Self-Care. Bien, para cerrar la lectura. Y bueno, aquí está nuestro hermoso tarot, pero vamos primero a lo primero, que es ver qué energía está predominando aquí en el grupo o lo que están conectando conmigo. Mira, Urano. Esta carta, o como saben, Urano es un planeta de que cuando él aparece hay cambios repentinos, hay sorpresa, hay cosas inesperadas que surgen. Dicen que los mejores inventos cuando salen bajo la influencia de Urano, ¿bien? Entonces el grupo de personas que está conectando conmigo en estos momentos es un grupo de personas que va a tener una revolución en su vida, va a haber un cambio drástico, va
Por ejemplo, estaba desempleado, va a conseguir el empleo soñado de su vida. A los que tienen pareja y no desean tener bebé todavía, cuídense porque me acaba de llegar la información de que ese también es un estilo de Urano, una sorpresa así de bebé. Entonces, si no desean tener bebé, cuídense. Hay algo muy fuerte, si te pones a ver, esto es común, esto no es común, esto es un rayo que es como en la torre del tarot, que derrumba y rompe las estructuras. Bien, y viene de la mano de una oportunidad que no hay que desperdiciar. Entonces el grupo número 1, ¿ves? El grupo que está conectando conmigo ya saben que viene a sorpresa. Bien, como dicen en Venezuela, en guerra avisada no muere soldado, y si muere es por descuidado. Bien, vamos a ver ahora los maestros que salí. Ay, spoiler. Los maestros. Utiliza tu magia. Mira qué lindo. Saint Germain y Lakshmi, viento de prosperidad. Esto es bueno porque si me tienen un cambio aquí repentino, me lanzan esto, fabuloso. Bien, entonces los maestros que están apoyando a este grupo de personas están diciendo que, por ejemplo, utilices tu magia. ¿Cuál es tu magia? Tu don. Ay, que yo no sé qué don soy, qué don tengo. Todos tenemos un don. Descúbrelo, comienza a conocerte. Bien, porque cuando sepas dónde y cuáles son tus dones o tu fuerza, vas a lograr conseguir hacer todo lo que te proponga y va a ser como algo de acto de magia. Por eso que dice utilice su magia. También el maestro Saint Germain es un maestro de rayo violeta, o sea, el que lo comanda, por así decirlo. El rayo violeta es de transmutación, de transformación. Entonces, este cambio repentino que tienes aquí va a transformar, a transmutar muchas situaciones que están presentes en tu vida en la actualidad. Y esto lo que va a hacer es potenciar lo que es realmente tu ser. Bien, este cambio es importante porque te va a dar a demostrar realmente cuál es tu ser. Y Lakshmi, que es traer el viento de la prosperidad, ella es una maestra hindú, bien, que lo que yo veo acá, lo que yo percibo, es que ella ha podido florecer ante tanta incertidumbre, tanto en la parte emocional como en la parte física terrenal. Pues ella está llena de lirios alrededor de flor de loto y esa flor crece justamente en aguas estancadas, aguas pantanosas. Entonces, si tú te sientes actualmente que estás frenado, que estás quedado, que no sabes qué hacer, no te preocupes, que viene este cambio importante transformando esta situación para que puedas florecer y puedas traer toda esa abundancia de prosperidad, tanto financiera como emocional y de salud inclusive. Entonces recuerden que esto es una tirada general, ustedes llévenlo a su vida. Bien, tenemos el spellcasting, perdona, guía de espíritu y casa. Mira, hay algo que está rondando ese corazoncito también, que lo está ronroneando, y es algo que no te ha permitido avanzar. Eso de repente es lo que yo a lo que traigo a lo que me trajo a cotación los maestros cuando hablé de sentirte estancado, frenado, como en arena movediza, en aguas no muy bonitas, por así decirlo. Bonitos son cuando tú floreces, pero esa agua pantanosa, sucia, no es nada bonito. Entonces, para que puedas tener esta mayor claridad, esos pensamientos que tienes actualmente de que estás sola, solo, que te vas a quedar así, esos sentimientos que aquí están estancados, para que puedan fluir como fluye esta cascada delante de esta chica y puedas ver toda la belleza, todo el esplendor que se ve delante de ti. Tienes que comenzar a olvidar, a perdonar, a pasar la página. Bien,
tienes muchos pensamientos, esos pensamientos que se vayan. Te lo dice un Virgo, o sea, yo pienso demasiado. Pero para que puedas aclarar el panorama, para que esas aguas se puedan limpiar y estar así fluyendo y drenando, esta es la clave principal, el secreto de esta situación. Bien, y te hablo de home, de casa y espíritu de guía. Hay alguien, hay un espíritu, hay un maestro, hay incluso hasta un ser querido, muy querido, que te está guiando sin tú saberlo. También puede ser, mira, llámalo como quieras, yo superior, tu yo cuántico, tu maestro, tus guías espirituales, tu elevado, tu cristal, quien sea, quien tú quieras, te está guiando. Para poder ese guía espiritual, poder guiarte, tienes que acallar la mente, estar fluyendo, para que pueda conectarse más directamente. Y esto me trae como que búscate un espacio donde te sientas como en casa. Si tú no estás viviendo en tu casa, vives fuera, viajas mucho, tienes que tratar de ubicar un lugar que se sienta acogedor. Cuando uno está en este proceso de que uno está limpiando, que las memorias, hay mucho dolor, y acuérdense que estamos en luna llena, es cierre de ciclo, no hay nada como sentirse en casa. Uno aquí se siente resguardado, seguro, y si no necesariamente tiene que ser referente a un lugar físico. Bien, no es referente nada más a un lugar físico. Tu casa puede ser dentro de ti. Con esta guía espiritual, para tener esta claridad, te vas a sentir como en casa, pero es hacia adentro. Tú te consigues tu origen es hacia adentro, no hacia afuera. Vete hacia adentro y verás cómo esta transformación aquí que nos dijo Urano con estas cartas me hacen ver que realmente viene un golpe un poco brusco, pero muy necesario para que tú puedas decir, oye, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a hacer, y llega y comienza a sentirte guiado, porque muchas veces te has sentido solo. Bien, entonces vamos a ver. Luna llena en Géminis, abraza como el flow de la vida, como decir, ay, surfeate la ola, por así decirlo. Tenemos el último cuarto de Sagitario, practica gratitud y sé real con la luna llena en Acuario. Interesante, 2 lunas llenas y estamos nosotros en luna llena hoy, con una luna que va menguando, ustedes me entendieron. Aquí la palabra clave es practicar la gratitud, y mira, me quedó esta palabra debajo de la gratitud. Para tu poder pasar la página, poder limpiar todas esas emociones, tienes que dar gracias por lo que tienes, no por lo que quieres, no por lo que deberías de tener, sino darte cuenta que tienes, qué es lo que tienes, y ahí te vas a basar para poder comenzar a desplegar tu abanico de posibilidades para lograr lo que tú quieras. Sé real, no trates de imitar a nadie, no trates de seguirle los pasos a nadie. Puedes tomar como referencia a alguna persona, puedes tomar como referencia algún hecho que haya pasado. Por ejemplo, si quieres montar un negocio, puedes tomar de referencia a otros negocios por lo que a ti te gusta. Pero sé real, sé auténtico contigo mismo. No es porque los demás te digan, ay, tú eres bueno para tal cosa, tú vas a dejar de montar lo que tú quieres por ir a montar lo que ellos te dicen. Bien, y esto abraza el flow de la vida, es como abraza toda
y cada una de las situaciones por las que estás pasando. Porque ellas son, y sonará cliché, pero es así, son las que van a conformar el ser que eres. Y la única forma de que conformes ese ser que eres es que tú realmente agradezcas todos los procesos y voltees la tortilla. O sea, si te estabas sintiendo mal por algo, voltea perdón, la tortilla para que puedas ver todo el panorama. Bien, entonces nada, voy a recoger estas carticas y voy a dejar esta aquí para poder sacar el tarot y ver qué es lo que nos quieren decir. Bien, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot con respecto a este movimiento importante. Ay, ya, pues tengo volteadas yo. Ay, aquí está volteada una, dos. Ok. Las estoy volteando porque yo fui la que agarré mal esto. Ya. Déjeme sacar una. Ve. Sacar una más. Y salieron dos. Bueno, las voy a agarrar. Ok. Mira. Ya va. Ok. Este cambio de estructura que hay aquí, esta sorpresa que nos va a dar Urano, es con la... Mire, lo voy a dejar aquí. No sé si se ve, ahorita lo agarro. Esta sorpresita de Urano, mire, vean, esta es la torre. La torre normalmente en los otros tarot es un rayo que rompe una torre, que es rompiendo las estructuras, y yo le hice referencia a esa carta y esta es la que está quedando debajo de todas las cartas, bien, igual que aquí la templanza, pero bueno, ya no quiero meterme un poquito más allá. Vamos a ver a esto. La sorpresa que se te va a dar, ese cambio repentino que se te va a dar, es debido a que ha pasado un tiempo ya donde te cansaste de estar como que luchando por algo, sintiendo que tú tienes que cambiar porque los demás dicen que tienes que hacerlo, o que te dicen, mira, tú tienes que hacer esto, el otro, y realmente te cansas toda la parte de el querer quedar bien con los demás. Aquí está cansado, bien, está súper cansado, y aunque tiene a alguien que lo está apoyando, que no deje que esa llama deje de estar fuerte, deje de alumbrar, si bien él, por ejemplo, no está consciente de que hay alguien allá. Entonces, en uno de estas cartas había guía espiritual. Bien, este es como tu guía espiritual que está ahí soplando, que no se vaya a apagar, mientras que nosotros nos tomamos ese descanso de esa lucha interna que hemos tenido. Entonces este Urano nos va a sacar de esta posición, porque ya estábamos como que estamos paralizados, no queremos avanzar. Pero llegó el momento, porque es que si sigues así en esa posición, si sigues sin despertar, sin cambiar, te vas a quemar. Entonces este Urano va a proporcionar la fuerza suficiente para sacarte de allí. Y es esa situación que has estado ahí estancado, como stand-by, como que hoy que no, es algo netamente emocional. Bien, es como que yo quiero dejar atrás muchas cosas, yo
quiero estar así, como que nadie me moleste, quiero paz, quiero tranquilidad, pero no te estás dando cuenta la luz tan hermosa que te está señalando para dónde tienes que ir, o sea, a dónde tienes que ir. Y esa luz está allí detrás de ti y no la ves. Esa guía que puedes estar sintiendo no la escuchas porque estás tan sumergido, estás tan dormido en lo que en tus emociones, en que ya no quiero seguir con esto, que no los estás viendo. ¿Qué no estás viendo? No estás viendo la hermosa flor que eres, el ser tan maravilloso que eres. Y muchas veces hasta nos podemos asustar con haberlo visto. Es como que tenías tantas cosas, tantos deseos, tantos sueños, que te abocaste a trabajar para los demás que se te olvidó lo tuyo. Entonces, en el momento en que Urano venga y reviente, por así decirlo, las cosas, va a florecer. Es como que esta vasija tenía oculta esta rosa, y esta vasija es esta situación que te tiene así. Y ahora con Urano lo que va a hacer es que se rompa la vasija y te vas a dar cuenta tú de la cantidad tan hermosa de energía, de luz, de sanación que tienes dentro de ti. Tienes que tomar una decisión. Bien, mente, corazón, estás ahí, estás entre dos. ¿Qué es lo que hago? Me voy con esta persona, en este caso de acá, tú lo llevas a tu vida, esto es una lectura general. ¿Será que me voy con esta persona, le hago caso o dejo caer las bolas, por ejemplo? Bien, es una decisión que tienes que tomar. Y sobre todo tienes que aprender mira, una luna. Aquí hay una luna llena. ¿Ves? Tienes que pasar la página de esas emociones que tienes reprimidas dentro de ti. Date la oportunidad, escribe. Quítate la máscara delante de ti mismo y realmente, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que a ti te duele? Ese cierre de ciclo es importante, pero para que se dé ese cierre de ciclo, tienes tú que ser totalmente franco contigo mismo. La vida te va a colocar las oportunidades para cerrar esos ciclos. Y bueno, disculpe que se me quebró un poquito la voz, pero es algo que me está pasando muy reciente. Y me veo reflejada pues en la lectura. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestras emociones, de nuestros secretos, de todo lo nosotros. Y si no se lo puedes decir a alguien, si no se lo puedes decir a esa persona, escríbelo y sácalo de dentro de ti. Bien, voy a sacar unas cartitas más a ver. Estas cartas se me repiten. Si logras escribir, soltar todas esas cartas, vas a poder comenzar a ver las oportunidades que se te presentan, que en estos momentos, por estar viendo hacia el pasado y hacia el futuro y no en el presente, no te estás dando cuenta de la hermosa oportunidad que te están dando. ¿Cuál? La de tener un nuevo proyecto, un nuevo bebé, si en tal caso eso es lo que desea, pero esto no significa que sea hijo biológico, puede ser proyecto, un nuevo trabajo, nuevas oportunidades, lo que sea. Es algo que se está gestando, es una transformación que se está gestando dentro de ti, pero tienes que darte cuenta. Es como sentirte preparado, que decir, ahora sí puedo tener todo lo que yo quiera, ahora sí lo voy a tener. Bien, va a llegar algún mensaje que te va a traer esa tranquilidad mental que se está gestando dentro de ti, y te están mandando otra vez a lo interno. Ya, déjame una cartica más, por favor. Ay, brinco. Ay, ve dentro de ti lo que realmente quieres, y se termina con el 2 de copa. El 2 de copa, mira, aquí hay una sanación tremenda, hay un disfrute de la vida, de la familia. Es la unión del divino femenino, masculino y de tu niño interno. Es como que sanaste esa trilogía dentro de ti. Para hacerlo tienes que
ir hacia adentro y utilizar todos los elementos a tu alrededor para prender esta lámpara y ver con mayor claridad lo que tienes que hacer para que logres esta felicidad. Bien, ahora voy con las 3 carticas del agua y dice: laguna de sanación, rejuvenece, es tiempo de sanarte, cuídate, haz un stop para cuidarte. Esto me suena mucho que has descuidado también la parte física, o sea, estás tan incluido en la parte emocional que la parte física la has descuidado un poco y te están llamando a, epa, también esto hay que cuidarlo, ¿bien? Entonces, mosca por ahí, no vaya a ser que esta sorpresa de Urano tenga que ver algo con la salud por descuido. Por ejemplo, sabes que tienes unas libras de más, unos kilos de más y no lo haces y de repente viene y vas a un chequeo y el médico te dice: mira, estás hipertenso, te estás colocando hipertenso, tienes que adelgazar, bla, bla, bla. Esto puede ser también con respecto a la parte de la salud, así que mosca por ahí. Haciendo olas, movimiento, creando movimiento, es tu tiempo, logro. Es tiempo tú de salir de donde estás, de salir de eso, de esta situación, y eso lo vas a lograr con el impulso que te va a dar este Urano en estos momentos. Bien, y te dicen la perla. A mí me encanta la historia de la perla. La perla se forma cuando la ostra abre y cae un granito de arena o alguna basurita, y eso crea tanto dolor en la ostra que ella se cierra automáticamente y comienza a generar el nácar para envolver eso que le hizo daño, eso que le está causando dolor. Entonces ellos lo envuelven, le echan nácar, y así es que se forma la perla. Es algo netamente alquímico, esto es alquimia pura, y es como que agradecer por todas las cosas por las que hemos pasado, por esos momentos de dolor, porque esos momentos de dolor nos hicieron ser mejores personas, nos sacaron de situaciones muchas veces que estábamos y que no nos habíamos dado cuenta. Entonces hay que agradecer y tomar esa perla, ese dolor que te dieron, tomarla y agradecer por el tremendo crecimiento que hace. Ay, estoy demasiado emocional. Esta luna llena y mi cierre de ciclo están, bueno, pues. Bueno, pero ustedes saben cómo soy yo. Vamos a ver otra cartita más que nos pueden decir o recomendar para que esto se dé de la mejor manera. Esto se volteó y se volvió a desvoltear. Mira, te están hablando del cuerpo. Ojo, te están hablando del cuerpo. Y hay 2 cartas que te hablan del cuerpo. Esto es un símbolo de sanación, ¿verdad? Que estás sacando. Entonces tienes que comenzar a prestarle más atención a la parte física. Crea arte. La manera cuando creamos arte es una manera de meditación activa. Y no necesariamente tiene que ser dibujar, puede ser escribir, puede ser cantar, puede ser tomando fotos, lo que sea, pero esta es una manera de tú poder conectarte con tu inconsciente y ver qué es lo que va saliendo de allí. Bien, yo por ejemplo me compré el día de mi cumpleaños un compás, unas hojas, unos colores, porque yo necesito, o sea, siento la necesidad de hacer geometría sagrada. Esa es una especie de arte. Y el Zetlandés, que me encanta hacer arte Zetlandés, y lo voy a comenzar a retomar nuevamente. Bien, y te dicen que tomes un paseo o una caminata. Si te das cuenta, esto por donde está caminando esta mujer es una mujer. Aquí yo te podría decir que te tomes un tiempo para ti. Por ejemplo, si vas a comenzar a caminar, literal, camina, pero camina dentro de ti también. Tienes que caminar dentro de ti para poder sacar todo eso que ya no sirve. Es la única forma de podernos conectar para que pueda traer esta hermosa carta de felicidad
y de todo lo que nos rodea. Bien. Bueno, ya es una cena. Bueno, mi amor, espero que les haya gustado. Recuerden, esta es una lectura general. Llévenlo a su vida. Tomen lo que tengan que tomar y el resto deséchenlo si no les hace falta. Bien. Espero que ayude. Va con amor. Un besito. Nos vemos. Bye.